Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y en este día, hermanos, amén, vamos a meditar en el mensaje, aleluya. Amén. Y meditando en el mensaje, hermanos y hermanas, amén, vamos a seguir meditando sobre la oración. Amén. La última semana estuvimos meditando sobre la garantía que tiene la oración. Que cuando nosotros oramos, hermanos y hermanas, amén, sabemos que Dios nos escucha, y si sabemos que Dios nos escucha, tenemos la petición que hemos presentado delante de su presencia, aleluya, conforme yo creo, amén, que ya está bien claro en cada uno de nosotros que es ridículo que Dios no responda a nuestra oración si es conforme a su voluntad, conforme hemos ya analizado, hermanos y hermanas, amén, y parte de ello ha sido la parábola del juez injusto, aleluya, amén. El juez dijo, bueno, yo le voy a hacer justicia a esta mujer porque ya me va a agotar la paciencia, amén. El juez injusto, un hombre malo, amén. Y entonces Dios es bueno, aleluya, amén. Por lo cual, como, amén, hemos estado ya, aleluya, viendo, amén, que es ridículo que Dios no responda a nuestra oración. Amén. Si nosotros pedimos y oramos a Dios, Dios va a responder. Aleluya. Amén. Creo que estamos bien claro, hermano, en ello. Aleluya. Y por ello, hermano y hermana, amén. Busquemos a Dios siempre en oración. Aleluya. Sabiendo que Él nos oye. Amén. Y conforme también meditábamos, aleluya, la alegría del Padre. Amén, escuchando nuestra voz, aleluya. Pues ahora, hermanos, amén, continuando con este tema de la oración, aleluya, vamos a meditar sobre en este título: orar, entendimiento y experiencia. Entendimiento y experiencia. Como seguidores del camino, hermanos, es necesario saber la oración que Dios oye. Amén. Ya que conforme hemos estado meditando y actuando, porque estamos, ¿verdad?, actuando, tenemos no solamente oidores olvidadizos, ¿verdad?, que escuchamos y no hacemos, aleluya. Porque ese ha sido el gran problema de la iglesia, hermanos, amén, de la iglesia de Cristo. Y muchos que se meten en la filosofía y muchas ciencias, amén, que parte de ello leen la Biblia. Y leyendo la Biblia, leen. Pero meditar en esa palabra, en Dios, es muy diferente. Y entonces, lo que ha sucedido con la iglesia es que se ha saturado, se ha llenado y comer de palabra. Amén. Pero lo que ha sucedido y mucho, amén, lo que se llama el gran teólogo, el teólogo, amén, y gloria a Dios, amén, por el estudio de todo ello, es necesario, aleluya, pero hay algo importante que la iglesia ha descuidado y es el practicar, el hacer aquello que aprende, y eso es lo que nos escribe Jacobo, el hermano del Señor, amén, es lo que nosotros tenemos en la Biblia, Santiago, amén, que no seamos oidores que se olvidan. Eso significa practicar lo que oímos, lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios nos habla, practicarlo. Amén. Y conforme hemos estado meditando y actuando en este tema de la oración en estas semanas pasadas, ya sabemos que Dios escucha de acuerdo a la actitud del corazón alineado a la voluntad divina, con un corazón contrito y humillado. Dios escucha, Dios atiende al corazón contrito y humillado, conforme nos afirma las Escrituras.
que Dios jamás despreciará esa clase de corazón. Y eso lo leemos en el Salmo número 51, verso 17. Una de las experiencias del rey David, el gran Salmo 51, cuando David confiesa y se arrepiente delante de Dios y quiere que Dios lo restaure. Amén. Nuestro Dios, pues, en su amor, en su misericordia, nos oye y nos restaura, atiende nuestro ruego, nuestro clamor. Y entonces, ustedes se recuerdan que nosotros meditábamos cuando se enfermó el hijo de David. Amén. Cuando se enfermó el hijo del rey David y se fue a oración y ayuno. Y por ese tiempo, pues, no comió ni bebió. Los 7 días estuvo sin comer, sin beber, amén. Y bueno, ya. Y siempre se murió el niño. Entonces, en todas esas experiencias, David entendió esto y lo escribe en el número 17 del Salmo 51, el cual dice: los sacrificios de Dios, o sea, el sacrificio que Dios acepta, son el espíritu quebrantado, y dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en esto, hermanos y hermanas, tenemos el caso de Ana, una experiencia que nos narra uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, antes de Cristo, antes de Jesús nacer. Tenemos este libro histórico, el primer libro de Samuel. Y el capítulo 1 y capítulo 2 de este libro nos registra esto. Está registrado en los primeros 2 capítulos del libro primero de Samuel, donde se nos narra sobre esta mujer que no tenía total felicidad por causa de ser estéril. Y como ella amaba a su marido, quería concebir hijo y no podía. Conforme nosotros leemos la historia ahí en este capítulo 1, capítulo 2, lo cual para nuestro tiempo y en nuestra cultura es algo que dice: ¿cómo es eso? Pero eso es lo bueno, hermano y hermana, amén, de aquellas personas que dicen: no, es que los cristianos han cambiado la Biblia y por eso a veces no quieren creer. No, es que los cristianos han torcido las escrituras. Hay cosas que las han quitado y hay cosas que las han añadido para decir que estamos equivocados. Pero la Biblia es correcta. Los escritos antiguos, estudiándose, se ve que es actualizado con las escrituras que tenemos. No se han pervertido las escrituras, no han sido cambiadas. El caso es que viene el diablo y mete en la mente de las personas para que las personas sean confundidas y nunca vengan a Jesús. Pero el testimonio de las escrituras es creíble, es aceptable. Y ya, para nosotros es bien chocante, amén, ver que este hombre que viene a Dios, es hombre de Dios, viene a Dios, tiene 2 esposas. Una se llama Ana y la otra se llama Penina. Y conforme leemos, hermanos y hermanas, amén, y es otra situación en esto, que este hombre, la mujer que amaba, que su corazón estaba ahí inclinado, era Ana. Pero esta mujer era estéril. Y la otra, que era su esposa, pero su corazón era de Ana, la otra mujer daba a luz hijos.
Es bien interesante eso, hermanos y hermanas, amén, a leer las Escrituras, porque vemos también el caso de Jacob. La experiencia de Jacob fue la misma. Tenía a su esposa Raquel. Y su corazón fue para Raquel desde un principio. Era la joven que él quería. Pero claro, el suegro lo engañó. Y, ¿verdad? Esa es la situación cuando las personas se embriagan. Amén. Y es una situación. Y el suegro le dio a la otra hija, la primera, que era Lea, conforme nos dice la Escritura. Pero aquella que amaba él, la que quería que fuese su esposa, Raquel, ya. O sea, sucedió que fue estéril. No podía quedar embarazada. Y vemos, hermanos y hermanas, amén, como una cultura se entremete en la cultura de aquellos hombres que vienen de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Y me estoy extendiendo mucho en esto, aleluya. Pero, hermanos y hermanas, nosotros como cristianos es por eso necesario entender que en nuestras vidas cristianas no podemos mezclarnos con una cultura que no venga de parte de Dios. Nuestra cultura tiene que estar basada en lo que las Escrituras nos enseñan, como sucedió en este caso de Jacob. Jacob tenía a su mamá y tenía a su papá. Y cuando vemos el papá de Jacob, tenía su esposa. Y tenía su mamá. Y no conocía a Jacob que su papá tuviese otra mujer. Isaac tuvo su esposa. Y fue su esposa, fue su mujer. Él era, amén, sucede que esta mujer que amaba a Isaac, pues tampoco quedaba embarazada. Pero no fue a tomar otra mujer, sino que oró a Dios. Pero en la experiencia de Jacob, cuando va a otra cultura, a otro lugar, entonces en esta cultura al hombre se le permitía tener más de una mujer. Y entonces el hombre le dice, el suegro le dice a Jacob, bueno, así son nuestras costumbres aquí. O sea, la costumbre cultural de ese lugar se la mete al hombre aquí, que lo que él quería era una esposa. Pero como ahí se permitía más de una, pues entonces tuvo dos mujeres. Aleluya. ¿Y qué más? Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que guardar la cultura de las Escrituras, la cultura de la Biblia, la cultura de Cristo en nuestras vidas. Porque cuando Jesucristo se le presentó esta situación de una mujer y otra mujer y otra mujer, Jesucristo fue bien claro cuando dijo, Jesucristo fue bien claro cuando él dijo, bueno, teniendo Dios abundancia de espíritu, hizo una mujer para Adán, pudiéndole haber hecho 2, 3, 4, y de allí, hermanos y hermanas, amén, nosotros tenemos nuestra esposa. Y como le digo, nosotros leemos estas experiencias, esta historia en las Escrituras, porque no encubre nada. O sea, es abierto. Como nuestras vidas, hermanos y hermanas, amén, no tenemos nada que ocultar, porque no andamos en la oscuridad, estamos en la luz. Y estando en la luz, reflejamos delante de cada uno de nosotros
quienes somos, al igual que cuando no nos estamos viendo los unos a los otros. Tenemos una sola vida. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y ya que me he extendido en todo esto, aleluya, pues, amén. Es importante entender eso, hermanos y hermanas, amén. Permanecer en la cultura de Cristo Jesús, no en la del mundo, sino en Cristo Jesús, aleluya. Y este hombre tenía a esas dos mujeres, amén. La que amaba Ana no podía quedar embarazada, y entonces vemos en esta experiencia, esta historia, hermanos y hermanas, capítulo 1, capítulo 2 de primer libro de Samuel, que esta mujer viene delante de Dios y se humilla. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y eso es lo que presenta esta mujer delante de Dios. Su espíritu quebrantado. ¿Y qué es quebrantamiento, hermano y hermana? Tome un bate o lo que sea y pégale a una persona o a un animal y vea la experiencia que va a tener. O sea, queda toda golpeada, con moretes, ¿verdad? O sea, duele. Y eso es quebrantamiento no del cuerpo físico, sino de los sentimientos de una persona, del interior de una persona. Como cuando alguien viene y bien pensado le dice cosas a una persona para herir sus sentimientos. Eso es muy malo. Eso no es de cristianos. Y la persona queda quebrantada. Pero con ese quebrantamiento, esa experiencia, eso que tiene, viene y lo presenta delante de Dios. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Vino delante de Dios con su espíritu quebrantado. Aleluya. Humillándose delante de Dios, sabiendo que nadie más podía hacer nada. Porque todo el tiempo, hermanos y hermanas, amén, ha existido esa situación de personas que recetan hierbas, que haga esto, que lo otro y lo otro, y no funciona. En este tiempo moderno, hermano, de ciencia moderna, tenemos personas, amén, que visitan los expertos en esta situación para pasar un proceso y poder quedar embarazadas, pero no pueden. Y me imagino yo que Ana había hecho tantas cosas, amén, para poder quedar embarazada, pero no podía. Pero vino delante del que podía hacerlo, hermanos y hermanas, amén. Trajo su condición de problema, de imposibilidad delante de Dios, entendiendo que Él podía hacerlo. Y esa es una de las experiencias de la oración, hermanos y hermanas. Que cuando nosotros venimos delante de Dios entendiendo que no hay de otra manera que pueda suceder, y el espíritu quebrantado, el espíritu viene delante de Dios, nuestra vida viene delante de Dios, aleluya, en esa situación, entendiendo que Él puede hacerlo. Aleluya. Entendimiento y experiencia. Aleluya.
En una de las experiencias del salmista, hermanos, tenemos el Salmo número 27. En el Salmo número 27, versos del 1 al 4, el salmista nos escribe estas palabras de las experiencias de su vida. Amén. Pero escribiéndonos estas palabras de su experiencia de la vida, vemos que el deseo de su vida, de su corazón, era glorificar a Dios, era hablar de lo que Dios es para él. O sea, había entendido quién Dios era para él y entendiéndolo, lo pone en escrito, en poema, en poesía. Y eso es lo que tenemos en el Salmo número 27, verso 1 al 4, amén, donde él nos dice: Dios es mi luz y salvación. Ahora, no escribe ello, hermanos, solamente por escribirlo y decir esto, sino que la próxima frase y lo próximo que se escribe nos da a entender por qué causa él estaba escribiendo esto. Y lo vemos en una pregunta que continúa, amén, la oración aquí diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, que nos dice: ¿de quién temeré? Aleluya. Entonces, ¿por qué él estaba diciendo Jehová es mi luz y mi salvación? Porque había acusaciones para su vida. Estaba experimentando posiblemente, amén, persecución. Entonces, en esa experiencia, él dice: ¿de quién yo voy a temer? Ahora, ¿por qué es que estamos en este Salmo número 27, hermanos y hermanas? Amén. Si ahora mismo no vemos, amén, que nos habla de la oración. En este verso 1 no vemos, amén, de la oración: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? También nos dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque leyendo estas palabras, vemos en el verso número 4, que en esa experiencia de adversidad, de persecución, su actitud fue venir delante de Dios. Venir delante de Dios, presentarse delante de Dios, y que Dios le concediese lo que él deseaba. Y lo que él deseaba era sentirse que estaba refugiado, experimentar que estaba refugiado, estar seguro que estaba refugiado en Dios. Y vemos que eso es el centro de él presentarnos estas palabras, esta poesía, este poema, este salmo. Vemos que ese es el centro, amén. Sentirse seguro. Hermanos, en la experiencia de la oración, cuando nosotros entendemos que solamente Dios puede obrar en aquello que nadie más puede, en nuestra experiencia y la experiencia de toda persona que ha venido delante del Señor, hermanos, a pedir, su experiencia es que en la oración y después de la oración,
en esa vida de oración, hermanos y hermanas, su espíritu se siente confiado, seguro. Sabe que el Señor está allí para socorrerle. Y es por eso que su inspiración es esa. El Señor es mi luz y mi salvación. Y qué bello, amén, de la manera en que lo pone. Porque exactamente en medio de esas persecuciones, en medio de esas circunstancias, hermanos y hermanas, no sabemos qué hacer. Pero en la oración Dios trae el pensamiento, la idea, lo que pone aquí el salmista es luz. Dios nos guía en la oración. Hermanos y hermanas, como cristianos no podemos vivir sin oración. Porque si nosotros vivimos sin oración, hermanos y hermanas, estamos caminando por un camino a oscuras. Estamos caminando por un camino, no es que el camino sea inseguro, pero sin oración nos sentimos inseguros. Esa es la situación. Cuando un vehículo es construido, amén, usted sabe que está capacitado para darle a 240 kilómetros por hora, a 300 kilómetros por hora, amén. Y yo sé, ¿verdad?, que nosotros guardamos mucho la ley, amén, donde dice 50, vamos a 70 a veces, aleluya, y amén, ¿verdad? Si ocurre algo, no digamos que fue el Señor, somos nosotros, ¿verdad? Aleluya. La situación es, hermanos, que se construyen esos vehículos para que vayan seguros. A veces tenemos prisa y tenemos que acelerar. Y tiene que ir el vehículo seguro. Y nosotros lo hacemos porque sabemos que el vehículo es seguro para hacerlo. Así se construyen. Pues nosotros, hermanos y hermanas, amén, andando el camino con la oración, en la oración, andamos seguros. Aleluya, andamos seguros, hermanos y hermanas, porque en esa oración hay una experiencia. Y la experiencia es que caminando, andando, sabemos lo que vamos a hacer porque Dios ha puesto su pensamiento en nosotros. Andamos, caminamos seguros porque sabemos que Dios está con nosotros. Es por ello, amén, que en la experiencia del salmista, cuando lo escribe en este salmo, es que en su camino, él dice, el Señor es mi luz y mi salvación, por lo cual, ¿de quién temeré? ¿O de qué temeré? ¿De qué? ¿De quién? Aleluya. ¿Por qué causa? Porque Él es la fortaleza de mi vida. Ahora, aquí conforme lo tenemos es, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Aleluya. O sea, andamos seguros. Esa es la experiencia de la oración, hermanos y hermanas, amén, que andamos seguros en Cristo. Sabiendo que podemos confrontar situaciones adversas a nuestras vidas. Y en esas situaciones adversas de nuestras vidas, estamos seguros que Dios está allí para ayudarnos. Como nos lo presenta este hombre de Dios, Jacobo, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1. Nosotros vemos ahí, amén, que también Jacobo nos habla de las necesidades que hay en nuestras vidas, y cuando hay necesidades en nuestras vidas, vengamos a Dios en oración pidiéndole. Hermanos y hermanas, pedir a Dios, primeramente a Dios le gusta. Segundo, que nosotros necesitamos pedirle.
Tercero es que sabiendo que vamos a pedir, sabiendo que a Dios le gusta que le pidamos, amén, porque Él es muy generoso, aleluya, Él nos ama, amén, y pedimos conforme a su voluntad, pues ¿por qué no hacerlo si Él nos va a responder aquello que hemos pedido? ¿Por qué no hacerlo entonces? Entonces por eso es que Jacobo, cuando escribe en el capítulo 1 de Santiago, capítulo 1, lo tenemos así, hermanos, amén. Y esto aquí en este caso es por saber qué hacer en una situación, amén. O sea, yo tengo que cumplir con algo, tengo que hacer algo, ¿y cómo hacerlo? No tengo la suficiente sabiduría, el entendimiento para hacerlo. Necesito ¿cómo hago? Aleluya. Pues entonces aquí Jacobo escribió a la iglesia, amén. Conforme yo se los he dicho antes, esta exactamente es la primera carta que se escribió a la iglesia con el propósito que la iglesia tuviese una dirección, cómo dirigirse. O sea, tener una guía de cómo vivir la vida cristiana. Ese fue el propósito de Santiago, de Jacobo a escribir esta carta. Que la iglesia tuviese una guía de cómo guiarse. Y vemos, amén, que parte de ello, su pensamiento fue que la iglesia entendiese que no tiene que lack of nothing, no tuviese ignorancia o falta de algo que necesitase, sino que aquello que la iglesia necesitase, que nosotros como hijos de Dios necesitásemos, viniésemos a Dios y lo pidiésemos. Y eso es lo que registra en este capítulo 1, aquello que no sabemos cómo hacerlo. Entonces vemos que dice así, el verso 5, verso 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sé cómo hacerlo, pues entonces dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya. Hermano y hermana, amén. Si usted ha aplicado esto a su vida, entonces usted sabe que esto de la oración es una experiencia. Y su experiencia es que Dios sí responde. Aleluya. Dios sí responde. Pero también es bien interesante, hermanos y hermanas, amén, lo que Jacobo presenta con estas palabras. Cuando seguimos leyendo esta frase, esta oración, estas palabras, cuando nosotros seguimos leyendo estas palabras, lo cual ya nos garantizó, Jacobo ya nos garantizó de que si nosotros tenemos una situación en la cual no hayamos qué hacer, vamos a venir delante de Dios y vamos a pedir entendimiento, sabiduría, conocimiento para hacer aquello. Ya nos garantizó, conforme ya hemos visto también, que nos va a ser dada aquello que estamos pidiendo. Señor, ¿cómo lo hago? Señor, ¿qué hago? Vengo delante de Dios, venimos delante de Dios, guíame, va a venir el pensamiento, la escritura me va a presentar ejemplo, va a venir una persona enviada de parte de Dios que ni cuenta se da la persona, amén, y me dice esto, esto y esto y esto, amén, y Dios se glorifica. Entonces, hermanos y hermanas, amén, con esto quiero decirle lo siguiente, que nosotros no tenemos que estar dándonos golpes en la cabeza, amén,
tropezando en piedra sin saber qué hacer con aquello que no sabemos qué hacer. Porque Dios sí sabe. Y venimos a Él y lo pedimos, Él nos va a decir qué hacer. O sea, está garantizado que Él lo va a hacer porque está escribiendo aquí un hombre de Dios, hermanos y hermanas. Y lo dice claramente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, amén, en este caso sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, esto lo escribe Jacobo porque es la experiencia de su vida. Es lo que vio a Jesús hacer. Es lo que se ha escrito en los evangelios. Lo que sucedió con Jesús. Y veamos el capítulo 11 de esto, hermanos. Amén. Capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Amén. El Evangelio de Juan Marcos, en el capítulo 11, nosotros tenemos la experiencia de cuando Jesús va caminando y ve la higuera y pronuncia palabra contra la higuera. Amén. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Verso 12, 13, 14. Amén. Que pronuncia palabra para que esta planta, para que este pequeño árbol ya se quite del camino, porque para que estaba ahí. Verso 12, 13, 14, amén, del Evangelio Marcos, capítulo 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, pero como tenía hojas, supuestamente debería tener higos, ¿verdad? Pero no tenía, amén. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Eso fue lo que dijo Jesús. Y conforme vemos del verso 20 en adelante, versos 20 en adelante, esa higuera se secó. Ya. Desde la raíz, su planta, pues, se murió. Amén. Y solamente fue hablado así. Aleluya. Interesante. Amén. Conforme nosotros leemos, hermanos y hermanas, amén, vemos que esto llamó la atención de los discípulos del Señor. Y es lógico, hermanos y hermanas, amén, como humanos somos curiosos. Y en esa experiencia, amén, los discípulos vieron que, wow, el Señor solo dijo esto y ya. Este árbol se secó y se murió. Ya. Entonces por eso dice el verso de 20 en adelante: pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Aleluya. Tened fe en Dios. Pero ¿qué más sigue diciendo, hermano? Aleluya. Muy interesante. Muy interesante. Amén. Y esto es en Dios, hermanos y hermanas, siempre en su palabra. No solamente porque está escrito aquí, sino que toda la escritura es así. Pablo entendió esa verdad. 2 Corintios lo escribe. Porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Pablo lo entendió. Son hombres de Dios. Entonces viene Jesús y, amén,
Dirigiéndose siempre a sus discípulos, les dice: porque de cierto yo les digo a ustedes, de cierto os digo, lo dice Dios, de cierto. Aleluya. Amén. Es Dios. Hermanos, es Dios. Aleluya. Es que esto no es un mensaje más, hermanos. Amén. Esto es que lo que Dios dice se nos quede y sea una experiencia a nosotros. O sea, que entendamos cada uno de nosotros, amén, lo que Dios nos ha dicho. Él no miente. Entonces dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y ya hemos visto, hermanos y hermanas, amén, que en Cristo Jesús nuestro corazón está alineado a su voluntad. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué es que esas palabras son escritas para nosotros, seguidores del Señor? Porque nuestro corazón está alineado a Dios. Y estando alineado a Dios, vamos a orar, a pedir conforme a su voluntad. Y como pedimos conforme a su voluntad, aquello que pedimos lo recibimos. Esas son las palabras del Señor, de cierto. De cierto os digo. Pero hay algo, hermano, bien interesante, amén, en todas estas palabras que el Señor expresa aquí, aleluya. Bueno, el verso 24 dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya. Hermanos y hermanas, Dios nos ama. La verdad que me estoy extendiendo mucho y no creo que voy a todo lo que quería, amén, del mensaje. Pero quiero decirle, hermanos y hermanas, amén, que Dios nos ama. Y Él quiere, amén, que nosotros vengamos delante de su presencia y conversemos con Él y le presentemos, amén, aquello que deseamos y que no es malo. No es malo, amén. Sabemos nosotros que es de bienestar para nuestras vidas, para vivir en las promesas de Dios y muchas cosas, amén, que se necesitan en su voluntad, en su reino, en la iglesia. O sea, Dios está allí para respondernos, para escucharnos, para hacer. Ahora, en todo eso, hermanos y hermanas, amén, ¿quién es glorificado? Nosotros nos alegramos, pero Dios es glorificado. O sea, se cumple en todo ello su voluntad, hermanos y hermanas. Y en esto que nos presentaba Jacobo, hermanos, amén, Santiago capítulo 1, tenemos esto, amén. Hemos visto el verso número 5, ok. Hemos visto el número 5, amén. Ahora, verso 24 de Marcos capítulo 11, ¿cómo dice? Verso 24 de Marcos capítulo 11, ¿cómo dice? Amén. ¿Ya? Amén.
Jacobo, hermano del Señor, conociendo a su hermano, o sea, quien dio a luz a su mamá María misma, ¿verdad? Jesucristo el primogénito, amén. Y luego los demás, ¿verdad? Entre ellos está Jacobo, amén, hermano de Jesús, ¿verdad? Él conocía las palabras de Jesús. Él veía cómo Jesús actuó. Y es por eso, amén, que en esto del verso número 5, él dice, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y es lo mismo, y le será dada. O sea, hermanos y hermanas, amén, el punto es, ¿qué puede evitar que nosotros recibamos, amén, esa petición que presentamos delante de Dios, que es conforme a su voluntad? ¿Qué puede evitarlo? Aleluya. En el verso 6 también vemos exactamente estas palabras que Jesús habló en ese tiempo con sus discípulos, el cual dice el verso número 6, pero pida con fe. Pero pida con fe. Amén. Y la próxima semana pues vamos a continuar, amén. Pedir con fe, hermanos. Amén, es necesario, es lógico pedir con fe, aleluya. Voy a invitar a estar puestos de pie, hermanos y hermanas, amén. Ya sé que tiene un poco de frío, aleluya, amén. Y es una situación. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Vamos a dar gracias al Señor, amén, por su palabra en este día. Te adoramos, Cristo Jesús, aleluya. Padre maravilloso, majestuoso, justo y verdadero, en el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando May 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.